Tenemos la presencia de la doctora Rafaela Anzaloni, la abogada Ana María Bustos y como moderador de su ponencia el máster Joaquín López Abad, con el tema Consideraciones éticas sobre las colecciones biológicas. Me permito leer las trayectorias de los ponentes. Rafaela Anzaloni recibió su grado en Ciencias Agrarias por la Universidad de Bologna, Italia. Realizó una maestría en Agroecología y Desarrollo Rural por la Universidad Internacional de Andalucía. Es especialista en Biotecnología Vegetal por la Universidad de la SUAY y PhD en Biodiversidad y Conservación del Medio Natural por la Universidad de Santiago de Compostela de España. Actualmente es directora del herbario de la Universidad de la SUAY y ha ocupado cargos de docencia y administración en la misma universidad, siendo directora de la Escuela de Biología por 2 ocasiones, subdecana de la Facultad de Ciencia y Tecnología y actual representante docente del Consejo Universitario. Contamos también con la presencia de Ana María Bustos, quien es abogada y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de la SUAY. Es máster en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas. También en Derecho Ambiental por la Universidad Complutense en Madrid. Actualmente realiza un doctorado en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas en la misma universidad. Ha ejercido cargos de docencia y administración en la Universidad de la SUAY. Es mediador en el Centro de Mediación Gratuito de la Universidad de la SUAY, secretaria arbitral para el Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de Producción de la SUAY y consultor independiente en áreas de derecho ambiental, gestión ambiental, proyectos de desarrollo sustentable y métodos alternativos de solución de conflictos. También contamos con la presencia de Joaquín López Abad, quien recibió el grado de Biología por la Universidad de la SUAY, siendo el mejor egresado de su promoción. Es también abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja y máster en Ciencias Políticas y Regulación Ambiental por la Escuela de Economía Política de Londres. Actualmente realiza actividades de docencia, investigación y administración, siendo docente de la Universidad de la SUAY y miembro de la Junta Académica de la Escuela de Biología. Sin más, damos inicio con esta ponencia y doy paso al máster Joaquín López, quien dará inicio a esta intervención. Gracias. Antes de iniciar, sí, disculpa Joaquín, tomo la palabra un ratito. Quiero dar las buenas tardes a todos y bienvenidos a todos los asistentes. Quiero explicar un poquito cómo vamos a organizarnos para esta presentación. Antes, agradecer a los organizadores de este evento, en especial al doctor Juan Morales y al ingeniero Juan Carlos Malo por habernos invitado a este evento y permitirnos expresar nuestras ideas. En realidad hablaremos de ética y medio ambiente y en especial Joaquín López empezará hablando de ética ambiental, nos introducirá a la ética ambiental. Yo me centraré un poco en la investigación biológica y la ética y finalmente Ana María Bustos hablará de la regulación nacional e internacional de las colecciones biológicas. Sobre colecciones biológicas, sin más, no robo más tiempo. Muchas gracias, Joaquín. Bien, buenas tardes con todos. Por favor, me confirman si se ve bien. ¿Todo bien? Ok, gracias Rafaela, gracias Zuli. Buenas tardes con todos, con todas. Pues, como dijo Rafaela, voy a hacer una introducción muy rápida sobre el tema de ética ambiental con algunas de las posturas éticas y qué implica eso para la conservación. Pues bien, primero quisiera comenzar con esta cita de Aldo Leopold, que fue un importante naturalista estadounidense y que desarrolló mucho el tema de la ética en los años 70 ya, y él dice, "The last word in ignorance is the man who says of an animal or a plant, what good is it? If the land mechanism as a whole is good, then every part is good, whether we understand it or not." Entonces, él hace alusión a esta suma ignorancia al hablar de simplemente el utilitarismo y el para qué sirven
los organismos vivos y lo que entendemos como vida, y es pues lo que vamos a ir desarrollando en estos pocos minutos. Pues bien, ¿qué es ética ambiental? Ética ambiental son estas estructuras de valor que establecen los individuos o las sociedades hacia esto que llamamos naturaleza. Y tenemos éticas que van desde lo más cerrado, que llamamos antropocentrismo, pasaremos al patocentrismo, al biocentrismo, hacia el holismo como una ética, digamos, de mayor amplitud. Entonces, esto voy a desarrollar en estos minutos como para introducir a los temas tan profundos que nos va a hablar Rafaela y Ana María. Bien, con antropocentrismo entonces entendemos que el valor del ser humano está al centro del universo y hasta cierto punto decimos que toda ética es antropocentrista porque somos quienes establecemos una escala de valores hacia la naturaleza, ¿bien? Y bueno, esto ha dado origen a algunas políticas desde esta orientación, como por ejemplo, si hablamos del valor de la salud, ya hace 70 años en Londres, del Clean Air Act, cuando se morían como en la pandemia miles de personas en las calles por la contaminación del aire, pues hubo esta primera ley a favor de la calidad del aire. Como valor redónico, por ejemplo, la creación del parque de Yellowstone por el presidente Grant en la época, ya hace 130 años, 150 años, y como valor económico, pues una serie de acuerdos internacionales que nos han permitido conservar sí, pues a eso que llamamos naturaleza en función de ese valor monetario que podría generarse. Aquí yo pongo esta pregunta porque muchas veces esto creo que refleja el antropocentrismo. Si ponemos en Google hombre, naturaleza, ética, sale estas fotos con el ser humano agarrando la naturaleza, lo cual es una ficción. No existe un gigante en el sistema solar agarrando nuestro planeta. Nosotros somos unos habitantes nada más, unos humildes habitantes que, bueno, a veces no tan humildes, pero yo creo que esta es una señal del antropocentrismo, viendo un poco en las imágenes que salen al hablar de ética. Pésima esta foto, no me gusta para nada, creo que no debemos poner en nuestras presentaciones y así. Pasamos al patocentrismo. El patocentrismo esencialmente es esta estructura de valor que tenemos hacia estos seres sufrientes, y esto es en base a tres criterios. Uno, a esa capacidad de experimentar sufrimiento que tienen los seres vivos a criterio nuevamente del ser humano, ¿no? El otro es que reconocemos racionalidad en estos seres y por último, cercanía filogenética. Aquí he puesto el ojo de un elefante, pues creo que todos los vemos ahí en ese ojito, es casi un ojo de algún viejito, y esa es esa capacidad de experimentar sufrimiento. Sabemos que la inteligencia que tienen los elefantes, hay elefantes, sí, pues hasta artistas que están pintando ahora, y la cercanía filogenética. Son mamíferos y por eso tenemos cierta afinidad a cuidarles a los mamíferos esencialmente. Entonces, desde el patocentrismo, algunas políticas se han creado, como por ejemplo en Reino Unido, la Ley de Protección Animal en el 2006, en Alemania y Suiza tuvieron enmiendas constitucionales hace unos pocos años, considerando que los animales no son cosas, sino son seres, ya ese avance. En Ecuador hemos hecho lo nuestro, y yendo a lo local, en Cuenca tenemos una ordenanza para los animales de compañía. Entonces, esto del patocentrismo, digamos, es fundamentado en esta idea, como puesto ahí un perrito, no faltará la abuelita que diga, mi perrito solo le falta hablar, es tan inteligente, entiende todo, él nos entiende también. Entonces, es esta idea, ¿no? Y lo que dice Peter Singer, que es otro expositor sobre estos temas, pues él dice, el patocentrismo estaría más allá de la idea utilitarista del mayor bienestar para el mayor número como criterio de bien o comportamiento ético. Es decir, no importa si es que existe o un delfín como tenemos ahí atrás en la foto, o un perrito, o un león, o 1000, o 100, o 100,000, o 1,000,000. Es el valor de cada uno por esa capacidad de sufrir. Y hemos visto que hay alrededor del mundo se han reconocido a varios animales como personas. Inclusive tenemos a Coco, la gorila en los Estados Unidos, que inclusive aprendió el lenguaje de señas. Tenemos al oso Chucho en Colombia o la chimpancé Sandra en Argentina,
que esto ha sido objeto de estudio para el derecho ambiental y está, digamos, en desarrollo esto que estamos conversando. Aquí, perdón, pero unas imágenes un poco crudas. Y yo les pregunto, ¿qué sentimos al ver estas imágenes? Tenemos a la izquierda un niño sentado sobre una ballena en las Islas Faroe, es una tradición de, pues, las matanzas de ballenas de más de 1000 años, y al otro lado, un elefante cazado en el África. Entonces sentimos un dolor porque esencialmente son mamíferos. Tenemos el 99.5% de genes que compartimos con ellos, entonces sentimos afinidad con los mamíferos. Pero bueno, vamos, y ahora la pregunta, ¿qué sentimos al ver estas imágenes? Pues tenemos un ceibo gigantesco en la Amazonía que está siendo cortado al lado izquierdo por sí, pues algún colono, ¿no? Y a la derecha tenemos un secoya gigante en los Estados Unidos, en la costa oeste, que han sido talados sistemáticamente, secoyas de 300, 500 años, ¿no? Pero no sentimos ese desagrado, quizá porque no son racionales, a nuestro criterio quizá no sufren o no tenemos esa cercanía filogenética. Entonces, esencialmente, valoramos dentro de esta escala a aquellos seres en quienes nos vemos reflejados, como espejito, ¿no? Entonces, bien, vamos avanzando ahora al tema del biocentrismo. Y biocentrismo es una escala más grande de ética ambiental en donde reconocemos el valor de todo lo que tiene vida per se. Si está vivo, pues tiene valor. Y reconocemos la diversidad genética, específica, ecosistémica y cultural, que Ana María también nos va a compartir más adelante. Y se ha generado una serie de políticas desde la Conference of the Parties, el Convenio de Diversidad Biológica desde el año 92, pues y ahora este año en China, una parte de las reuniones, otra parte va a ser en el 2021, y en Ecuador tenemos una estrategia nacional de biodiversidad, y digamos que en parte se fundamenta por esta ética biocentrista. Y por último, hablamos del holismo, el holismo que es ya gran este gran sentir respecto a la ética, y es reconocer que todo lo que existe es valioso. ¿Por qué? Porque existe, sin más. Y podríamos decir que esto también tiene que ver con la compasión, sentir con el otro. Hay esta sensación también de interdependencia y plenitud, de totalidad. Y pues es muy difícil de estudiar porque esto puede ser visto una virtud. Ciertas personas se sienten parte de todo y ciertas personas no se sienten. Entonces es un fenómeno difícil de explicarlo, pero sin duda muy importante, y creo que hacia allá debemos ir a valorar cada cosa que tenemos, esta computadora que está al frente de nosotros, esta silla en la que estamos sentados, el aire que respiramos, todo valorar y agradecer. Y por último, quería yo también comentar de que existe una profunda relación entre las religiones y la ética ambiental. Existen religiones que son más antropocentristas y religiones quizá un poco más holistas. Yo diría que el judeocristianismo ha operado más en este sentido de una ética antropocentrista, siendo el hombre como administrador. Por supuesto, hay un pequeño gráfico de Adán y Eva, pues en el Edén como administradores de la tierra, y que cuando llegó la serpiente y comieron del árbol del bien y del mal, empezaron a juzgar y todo se ha armado un relajo, digamos. En el mundo andino, creo que algo importante es que lo que predomina es la relación y no el individuo. Entonces ya hablamos de un sentir colectivo y que el mundo se hace en pares y la interdependencia. Por eso hablamos de parir. Siempre estamos en pares. En la relación se construye la vida. El hinduismo, por su parte, dice que todos los seres también tienen alma y pues sabemos el tema del karma, la reencarnación y esto, ¿no? O, por ejemplo, en el budismo también, que son, digamos, en este espectro amplio, el mu y la naturaleza esencial como encuentro. Hablan de que todos somos naturaleza esencial, luz, conexión. Bien, para cerrar, quisiera decir que una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por aquello que se rehúsa a destruir. Muchas gracias. Espero podamos conversar en unos minutos.
Voy a proseguir yo entonces esta linda conferencia de Joaquín, entrando un poco en específico sobre el tema de ciencia y colecciones biológicas. Y en ese sentido, quisiera primero definir qué son las colecciones biológicas. Las colecciones biológicas son repositorios como los que tenemos aquí. Esta es una colección en el Museo de Historia Natural de Londres, una colección de aves. Son repositorios bien identificados, clasificados y ordenados de algún tipo de material biológico. Estos repositorios se encuentran en universidades, en museos, como es este el caso, Museo de Ciencias, centros de investigaciones o colecciones privadas. Hay diferentes tipos de colección. Colecciones clásicas, como las que tenemos aquí al lado. Aquí tenemos muestras zoológicas, animales enteros o partes de animales. Aquí tenemos pinzones, de acuerdo, famosísimos por los estudios de Darwin. Aquí tenemos escarabajos, insectos, por lo tanto. Otras colecciones clásicas hacen referencia a los herbarios, colecciones de plantas, o los fungarios, colecciones de hongos. También otra categoría de colecciones son las colecciones que llamamos criogénicas. Las colecciones criogénicas son colecciones de material vivo que está almacenado a bajas temperaturas. Lo que vimos antes no era material vivo, era material ya desecado, muerto. Ahora, estas colecciones bajo hielo, al frío, son en cambio colecciones vivas que pueden emplearse para almacenar células, tejidos o semillas, como es el caso que tenemos aquí al lado derecho de la almacén o la bodega de todas las semillas del mundo en las islas Svalbard, en el norte de Noruega, casi en el Polo Norte. También una tercera categoría de colecciones biológicas hace referencia a las bases de datos moleculares. Bases de datos moleculares de ADN, ARN, proteínas. Estas bases de datos son importantísimas. Yo les puse atrás el coronavirus, ¿no? El coronavirus actualmente es creo que son las bases de datos más consultadas en este momento. Las secuencias génicas, la secuencia de genes del RNA del coronavirus. Entonces, estas secuencias, tanto de genes como de las proteínas que tiene el coronavirus, son publicadas en estas bases de datos moleculares que están en la red. Sirve también no solamente para el coronavirus, sino también para los árboles filogenéticos. Yo les he puesto acá el logo del Missouri Botanical Garden porque ellos algunos investigadores del Missouri Botanical Garden han llevado a cabo una clasificación de las plantas con flores de las angiospermas basadas en estos árboles filogenéticos. O para estudiar, por ejemplo, microorganismos. Acabo de hablar de los bancos de genes y de proteínas de los virus. Aquí tenemos algunas de estas bases de datos. GenBank, banco de genes, Protein Data Bank, banco de proteínas, Vault System, banco de todas las colecciones que tengan códigos de barras. Pero ¿por qué son tan importantes estas colecciones biológicas, cualquier categoría sea? Primero, porque son fuentes de material genético. En segundo lugar, porque permiten estudiar la morfología externa e interna de los ejemplares coleccionados. Aquí tenemos el ejemplo que está en el tercer párrafo. Son los referentes para la descripción de especímenes tipo de cada una de las especies. Esto, por ejemplo, es el espécimen tipo conservado en nuestro herbario, en el herbario Azuay de Phaedranasa cuencana, que es esta especie descrita por
Minga y otros hace algunos años, y que se describió en base a este ejemplar. Entonces pueden ver los detalles de la flor, la planta desecada que está en nuestro herbario, y es importantísimo entonces mantener esa colección porque atestigua la presencia de una nueva especie. Además, tenemos referencia de dónde ha sido colectado ese espécimen y todos los especímenes apartenentes a esa especie. Entonces podemos documentar la variabilidad y la distribución de cada una de las especies que están en las colecciones. Finalmente, son referentes perpetuos que permiten además divulgar la ciencia. Son fuertes y potentes herramientas de divulgación de la ciencia. Existen conflictos éticos con las colecciones biológicas, por supuesto. En primer lugar, como dijo Joaquín antes, debido al patocentrismo, creo yo, estos conflictos éticos los tenemos sobre todo en relación a las colecciones de animales y sobre todo a las colecciones de vertebrados, más que de todos los animales. Poco nos importa de los insectos, sino muchos de las aves, de que hayamos colectado aves, ranitas, etc. Y yo creo que esto ha causado incluso problemas, ¿no? ¿Por qué problemas? Porque han habido incomprensiones. Se ha pensado que los estudios científicos hayan causado el exterminio de poblaciones silvestres, pero no ha sido así. Por ejemplo, un caso polémico fue esto del hongo quitrillo, que ha provocado la mayor pérdida de biodiversidad en cuanto a, a las ranitas, a los anfibios. Se piensa que se hayan perdido 500 especies de anfibios, de ranas. Es la mayor pérdida de biodiversidad debido a enfermedad, por ejemplo. Pero se sabe que esta enfermedad se ha transmitido no tanto por la presencia de los investigadores y de la transmisión por parte de los que estudian las ranitas, de los herpetólogos, sino más bien por el comercio de estas especies, por la globalización, por la destrucción de los hábitats que albergan a estas especies. Siempre que hablamos de recolección, debemos tomar en cuenta de que es importante tener una colección, un plan de recolección mesurada para evitar los conflictos éticos. Por ejemplo, limitar, lo ven aquí a la derecha, el número de aves o de individuos que se colectan de cada una de las especies. Y por ello, los reglamentos que existen y de los cuales Ana María nos hablará después, y la supervisión informada de las colecciones científicas es muy necesario. Se debe siempre cuidar que el número de ejemplares que se colectan sea el mínimo. Y sobre todo esto se debe cuidar con respecto a las especies que están en peligro de extinción o que tienen una distribución muy restringida a un cierto lugar, a un cierto espacio. Fíjense aquí, este mueble está también en el Museo de Historia Natural de Londres. Y fíjense, tiene adentro todos los colibríes de América, todas las especies, ¿no? Es una colección impresionante, ¿no? Lo que hay. Y aquí va el tercer conflicto ético, yo creo, muy importante. Y aquí hablamos no de la pena que nos da colectar los animalitos, sino más bien a quién le pertenecen esas colecciones biológicas que hacemos y a quién le pertenecen los beneficios que derivan de esas colecciones. Se nos hace muy difícil separar los avances científicos de los beneficios económicos. Y yo aquí les he puesto dos ejemplos. El primero, que lo tenemos aquí al lado derecho, es uno de los primeros dibujos que la Condamine hizo, Charles-Marie de la Condamine, hizo aproximadamente en 1737 sobre Cinchona officinalis, o cinchona, digamos, en general. O sea, el árbol de la cascarilla, el árbol que ha podido
mediante el cual se ha curado la malaria en todo el mundo. La cascarilla era el árbol buscado por todos los estudiosos, todos los botánicos, todo el mundo quería ese apreciado recurso que vivía sobre todo en el sur del Ecuador, en el norte del Perú, y por lo tanto estaba aquí, ¿no? En nuestra tierra. Y realmente todos los estudiosos han querido estudiar esta planta, todos los botánicos, y fíjense que hubo un botánico inglés que se llevó toda la semilla para sembrarla en las colonias inglesas. Entonces, tal botánico inglés fue condecorado, obviamente, por la reina de Inglaterra, y era Richard Spruce. Obviamente se robó la semilla, pero con la complicidad de terratenientes ecuatorianos que obviamente le vendieron la semilla a precio muy barato, yendo contra las reglas que existían en ese entonces, a las leyes que existían. El otro conflicto ético se refiere a los beneficios, ¿no? A los avances científicos que generalmente están asociados al desarrollo económico. Fíjense en la idea de la colonización europea, exclusión de la colonización española que no tuvo este impulso, la colonización inglesa y también la colonización científica alemana buscaban encontrar todos los especímenes, hacer todas las colecciones posibles para enriquecer la ciencia y de esa manera beneficiar a su propia sociedad. Impulsar lo que fue después la revolución industrial, la revolución científica realmente y tecnológica. Fíjense el número de colecciones de plantas que se han dado en el Ecuador ha empezado a dispararse desde que Humboldt y Bonpland hicieron su primera colección, ¿no es cierto?, en 1810 y siguientes. Realmente Alexander von Humboldt y Bonpland fueron los pioneros en esto de las colecciones botánicas y fueron aquellas personas que realmente incentivaron al conocimiento científico y al poder aprovechar a nivel tecnológico de ese conocimiento científico. ¿Qué hacer con respecto a estos conflictos éticos? Una de las cosas fundamentales es seguramente apuntar a la digitalización de las colecciones biológicas. La puesta en red de las colecciones biológicas y de la información que está asociada a estas colecciones biológicas es el principal reto para los científicos, para la gente y también para que la inteligencia artificial, no solamente la gente, acceda a la información científica. Fíjense aquí, el uso del machine learning sobre los especímenes de herbario ha logrado hacer avances enormes sobre las investigaciones sobre fenología, sobre las épocas de maduración y de fructificación de las plantas. ¿Esto por qué? Bueno, sobre todo en este año tan extraño, 2020, donde nos hemos encerrado en las casas, pues la inteligencia artificial ha permitido estudiar lo que ya existía, sin hacer nuevas colecciones, estudiar profundamente lo que ya existía. La Universidad de la SUAY, a través del herbario, ha apuntado mucho a la digitalización de las colecciones biológicas, a la democratización del acceso a las colecciones biológicas, a la difusión de la información científica para que todos puedan acceder a través, por ejemplo, del herbario Azuay, que está completamente digitalizado y en línea y a disposición gratuita de todos. Entonces, es importante porque la digitalización permite, por un lado, disminuir la necesidad de colectar, incrementa de esta manera la conciencia ambiental de la población, porque si más gente puede acceder a las colecciones, todos se dan cuenta del peligro que las plantas, los animales, los microorganismos corren.
permite acelerar, lo hemos visto hace un momento, los avances científicos. ¿Y cómo acelera los avances científicos? Ahora tenemos a nuestra disposición no las pocas colecciones de nuestro herbario o de nuestro museo, sino todas las colecciones del mundo, o casi, y las tenemos a un clic de distancia. Y eso quiere decir que podemos incrementar nuestro conocimiento científico y también mejorar la educación, tanto formal en escuelas, colegios, universidades, como informal, la educación ambiental en general. También el libre acceso a las colecciones digitalizadas permite repartir justamente los beneficios generados por el conocimiento y, por lo tanto, incrementar la humanidad y la ética de los seres humanos. Vamos a terminar aquí. Yo les agradezco mucho y vamos a dar paso a Ana María. Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchísimas gracias. Bueno, voy a continuar con nuestra ponencia. Hemos preparado Rafaela, la profesora Rafaela, Joaquín y yo, y en este espacio me voy a permitir compartirles un poco sobre la regulación nacional e internacional referente justamente al tema que Joaquín nos ha hablado, esta ética ambiental y, como la profesora Rafaela, las colecciones biológicas o la actividad científica con biodiversidad. Es fundamental comprender y reconocer que todo sistema jurídico que se desarrolla responde a un conjunto de valores que la sociedad ha determinado como patrones de conducta respecto a la relación con los otros seres humanos, pero también con todo lo que nos rodea. Y esto parte justamente de un reconocimiento, al ser valores ético, de lo que la sociedad comprende y de lo que la sociedad valora en esta relación. Y por eso el Estado ecuatoriano es emblemático en su constitución en plantear lo que Joaquín nos decía, una ética ambiental, a lo que yo le denomino la sustentabilidad ambiental recogida en la Constitución del Ecuador, la cual se puede visibilizar o encontrar desde su mismo preámbulo, cuando justamente el Estado ecuatoriano valora como una relación trascendental no solo el vínculo que existe entre los seres humanos, que tendría una tendencia antropocentrista y que, vinculada con el ambiente, se consolida cuando hablamos del derecho humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contemplado en los artículos 14, 66, numeral 27. Esto ya existía en el Ecuador y ya fue un avance muy importante en el Ecuador. Sin embargo, en el 2008 se plantea un paso trascendental a este pacto político, que yo creería que es también un pacto social ambiental, al reconocer que la naturaleza es sujeto de derechos. Y esta comprensión parte justamente de reconocer una relación fundamental, no solamente utilitarista o mercantilista, con justamente los recursos, los bienes, los servicios ecosistémicos que nos rodean y de los cuales los seres humanos dependemos. Este reconocimiento lo podemos encontrar en el artículo 10 y en el 71 al 74. Sin embargo, el Ecuador no se queda ahí y hablamos de sustentabilidad porque el Estado ecuatoriano reconoce el vínculo que existe en esta relación desde las prácticas ancestrales que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y campesinas han desarrollado respecto a la naturaleza y el ambiente. Es fundamental que este pacto político parte del reconocimiento y la valoración de la diversidad que existe en su gente, en sus recursos naturales, en los ecosistemas y en la interacción que surge de todos ellos. En este contexto, es importante reconocer que el Ecuador plantea algunos retos fundamentales para las actividades científicas que utilizan biodiversidad y que responden a este modelo de sustentabilidad ambiental. En primer lugar están los principios ambientales, que si partimos de principios son mucho más que una ley, son mucho más que una norma escrita. Los principios son valores y valores que provienen de un actuar que necesita la ética de los seres humanos.
Y los principios ambientales fundamentales en el aspecto que estamos conversando son el principio intergeneracional, ya planteado desde 1972 por la comunidad internacional como una respuesta a la responsabilidad que los seres humanos tenemos para con las generaciones presentes y las generaciones futuras. Pero no se queda en el desarrollo en el intergeneracional, sino sobre todo la sustentabilidad apunta a la intrageneracionalidad. ¿Qué estamos haciendo actualmente para disminuir estas inequidades, esta injusticia, no solamente social y económica, sino esencialmente ambiental, con los otros seres, con las otras especies, con las cuales cohabitamos, coexistimos y dependemos? Pero también incluye dos principios muy importantes, el principio de precaución y el principio de prevención, que apuntan justamente a este actuar ético y responsable de prevenir y de evitar, de eliminar justamente las consecuencias nocivas, irreversibles, los daños que generamos, no solo para la salud humana, no solo para la integridad humana, sino esencialmente para la conservación y preservación de las especies que existen y con las cuales cohabitamos, que no son necesariamente seres humanos. Y también la prevención del daño ambiental junto con la restauración y la reparación integral en caso de que nuestro actuar humano genere afectaciones a ellos. Y en este mismo contexto, la Constitución del Ecuador hace una referencia importantísima a la biodiversidad, como esta variedad, como esta pluralidad de información genética, de especies y de ecosistemas. Y el Ecuador reconoce que la biodiversidad es de interés público. Esto nos implica una corresponsabilidad muy grande. No es responsabilidad del poder público del gobierno, es responsabilidad de todos quienes conformamos el Estado, seamos nacionales o extranjeros. Y este interés público implica la obligación que tenemos a exigir el cuidado, protección y preservación. Por supuesto, la biodiversidad tiene un valor económico, sabemos, tiene un valor científico, lo conocemos y la profesora Rafaela lo ha manifestado, pero tiene un valor ambiental y tiene un valor ético que tiene que plasmarse y manifestarse en nuestro actuar. Y por eso la Constitución del Ecuador lo categoriza como un sector estratégico, considerando que tendrá que tener una atención especial y sobre todo una gestión integral de lo que implica la preservación, conservación, protección y control de las actividades que se realizan con la biodiversidad. Además, la reconoce como un patrimonio natural. Y aquí viene el criterio inter e intrageneracional y la importancia de reconocer que es un legado. La biodiversidad será un legado que dejamos y que mantenemos para las próximas generaciones. También la Constitución hace una referencia importante al patrimonio genético, y el patrimonio genético, como toda esta información que albergan las especies, también es un sector estratégico por el valor social, económico, científico, ambiental que tiene. Y establece algo muy importante, la prohibición de apropiarse justamente de los productos y de todo lo que pueda derivar de la información genética. Pero como es una sustentabilidad ambiental, también la Constitución del Ecuador reconoce que todo conocimiento derivado del patrimonio genético y de la biodiversidad que se realice a partir del conocimiento colectivo en los territorios o que proviene de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, tendrá que ser reconocido a esas comunas, comunidades y pueblos indígenas. Es decir, no podrá existir ningún tipo de apropiación ni en categoría de propiedad intelectual del conocimiento derivado de la información genética que tiene la biodiversidad, y peor aún si es que este conocimiento ha sido desarrollado a partir de las comunidades, comunas y nacionalidades indígenas. El Estado ecuatoriano no solamente regula el actuar a través de su normativa interna, sino el ordenamiento jurídico ecuatoriano también está consagrado, está constituido por los tratados y convenios internacionales ratificados o los convenios y tratados internacionales e instrumentos de derechos humanos. Un
instrumento internacional muy importante para lo que implica la actividad científica con biodiversidad es el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena que deriva del mismo. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, adoptado en la Conferencia de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, promueve y promulga la posibilidad de que los estados utilicen la biodiversidad para el desarrollo de sus territorios. Sin embargo, esta utilización, este aprovechamiento tendrá que hacerse siempre que se fomente un desarrollo sustentable, reconociendo el valor consustancial que tienen las especies, la importancia que éstas tienen para las comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, campesinas, etc., y el equilibrio que tiene que existir entre utilizar estos recursos, esta información, estos elementos y los réditos que podrán ser generados de ello. Por eso el convenio plantea que todo rédito económico, toda información, todo desarrollo científico que se obtenga a partir de la biodiversidad tendrá que ser distribuido de manera equitativa con una participación justa. Esto es importante porque la profesora Rafaela preguntaba ¿a quién pertenece? ¿Quién puede aprovechar? Y el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Constitución del Ecuador nos plantean claramente, es de interés público, por lo tanto tiene que utilizarse en beneficio de todos. Y si es que estos derivan de un conocimiento colectivo de comunidades, pueblos y nacionalidades, por equidad tendrá que existir un reconocimiento y una participación equitativa para estas comunidades. Del Convenio sobre la Diversidad Biológica deriva el Protocolo de Cartagena. El Protocolo de Cartagena se enfoca en dos aspectos muy importantes, la biotecnología y la bioseguridad. Es decir, la tecnología que se aplica, que se utiliza y que se emplea para el desarrollo del conocimiento y la obtención de estos procesos, la obtención de esta información. Y es importante porque determina parámetros fundamentales para regular la utilización de la biodiversidad, de manera que no se atente ni se afecte la seguridad humana, la integridad humana, pero también la biodiversidad de lo que implica tanto las especies, de lo que implica los ecosistemas y la información genética. El fundamento de este protocolo es establecer criterios normativos que minimicen o que reduzcan al máximo el riesgo que puede generarse a partir justamente de la utilización de la tecnología aplicada en la biodiversidad para obtener conocimiento. Y es así que surge el bioconocimiento y la bioseguridad, que en el Ecuador está regulado en el Código Orgánico del Ambiente vigente desde el 2018. Es importante generar conocimiento a partir de la biodiversidad, pero esta información tiene que trasladarse, transmitirse, difundirse. Y lo que hablaba la profesora Rafaela es fundamental. La diversificación de los mecanismos a través de los cuales puede llegar, transmitirse, enviar la información y ser utilizada de manera equitativa, justa y participativa. Pero adicional a ello implica la necesidad de proteger y recuperar todo aquel conocimiento tradicional, colectivo, los saberes ancestrales de las comunidades, pueblos y nacionalidades, recordando que respecto a ellos queda la prohibición de apropiarse de este conocimiento. Y en cuanto a la bioseguridad, es fundamental que la biotecnología contribuya a la conservación, preservación y uso sostenible de la biodiversidad, garantizando los derechos de la naturaleza y, por supuesto, el derecho a vivir en un ambiente sano. Es decir, de lo que nos hablaba Joaquín, empleando un criterio antropocentrista, pero también un criterio biocentrista que en conjunto parecería que al hablar de la interculturalidad y la plurinacionalidad nos dan un enfoque de holismo. Es importante reconocer que todo tipo de actividad que se realice con la información biológica, con biodiversidad, requiere autorización. Y esta autorización tendrá que ser constantemente monitoreada, controlada por las autoridades nacionales, entre ellas la Autoridad Ambiental Nacional, que es el Ministerio del Ambiente y del Agua, así como de la Secretaría Nacional de Ciencia y Conocimiento y Tecnología, la CENESID.
Y es importante que dentro de esto surge la duda, bueno, y la propiedad intelectual respecto a la información, los procesos y los conocimientos que adquirimos. Nosotros en el Ecuador tenemos el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, conocido también como el Código de Ingenios. Este Código de Ingenios, por supuesto, que promueve la investigación científica derivada de la biodiversidad. Hay libertad, pero esta libertad tiene dos limitaciones. Una limitación jurídica que está dada en el mismo código, en la Constitución y en la normativa y la legislación secundaria, pero sobre todo tiene la limitación en los patrones éticos de todos y cada uno de los investigadores que realizan la actividad. Si bien la investigación requiere autorización, que sería la aplicación de este conjunto de normativa jurídica vigente, elaborada por la autoridad competente que determina justamente en qué casos puede utilizar, cuáles son los límites jurídicos, qué número de especies, cómo debo utilizar, que me impone la obligación de entregar información periódica sobre los avances de mi investigación, sobre los resultados, que me obliga a entregar un depósito de todas las muestras de las colecciones biológicas en el Banco Nacional de Recursos Genéticos, porque le corresponden al Estado ecuatoriano, el cual tiene además el derecho a una participación, no solo en propiedad intelectual, sino también en materia económica, sobre la titularidad. Pero además tenemos un límite trascendental y es justamente la responsabilidad ética del investigador, que frente a su actuar en su actividad, que en muchos de los casos es solitaria, tiene la duda esta duda ética, qué hacer, hasta dónde ir, cómo actuar y cómo resolver, que probablemente ningún código, y de hecho ningún código va a poder establecer, sino justamente es la valoración que con todos estos principios y la formación humana y la formación en estas concepciones de sustentabilidad tiene que prevalecer al momento de tomar las decisiones. Con esto, una breve explicación de la normativa jurídica, pero vamos a continuar con justamente algunas conclusiones y algunos criterios que como equipo nos hemos planteado y queremos compartirles. Profesora, por favor. Muchas gracias, Ana María. Creo que estaba clarísimo la explicación de hasta dónde llega esta normativa y hasta dónde quedan nuestras responsabilidades, ¿no? Desde dónde inicia lo uno y lo otro. Y felicito a Ana María por este compendio muy, muy lindo. Resumiendo, nosotros planteamos algunas cosas y también algunas preguntas a ustedes. Veo que en el chat han puesto un montón de preguntas los asistentes, pero también nosotros tenemos unas preguntitas para ustedes. En todo caso, retomemos los puntos claves. Las colecciones biológicas son muy importantes, son un aporte esencial y valiosísimo para el desarrollo del conocimiento científico. Las herramientas tecnológicas que permiten el uso de ejemplares de colección para aprender sobre evolución, historia natural, distribución, dieta, etcétera, potencian la importancia de las colecciones. O sea, las herramientas que ahora tenemos nos permiten sacar más jugo de las colecciones que ya se hicieron. Se deben potenciar los esfuerzos para que esta información sea digitalizada y de libre acceso. Lo dijimos antes, para resolver algunos conflictos éticos que se presentaban. Los datos de las colecciones se usan para documentar y entender cómo los cambios actuales del planeta están influyendo sobre la biodiversidad. Por eso su importancia también a futuro. Es importante también, por otro lado, cuidar que las colecciones no pongan en riesgo poblaciones de animales, poblaciones de plantas, poblaciones de microorganismos, etc. Y también tener en claro los objetivos y las justificaciones antes de efectuar las colecciones. Saber por qué las hacemos, tener muy claro eso. Es importante también recordar a todos
que la pérdida de hábitats, el cambio climático, los patógenos, la contaminación del ambiente, la cosecha dirigida, o sea, el comercio ilegal de especies, son los principales factores que han provocado impactos graves sobre la vida en la Tierra y que han provocado y están provocando la sexta extinción masiva de las especies, que es la única causada por el ser humano. Y pese a todas las preguntas que ustedes nos han puesto en el chat, nosotros queremos plantearles 3 más. La primera pregunta es: ¿posible la construcción de una ética ambiental entre lo individual y lo colectivo? La segunda pregunta es: ¿cuál es la responsabilidad ética de los investigadores y hasta qué punto debe existir un marco jurídico específico? Y la tercera es: ¿cuál es el papel de la comunidad universitaria en la construcción de la ética ambiental? Estas 3 preguntas, algunas de las cuales ustedes ya las contestaron o medio contestaron en este chat de preguntas y respuestas, vamos a intentar desarrollar un poco más conjuntamente a ustedes. Muchas gracias, les agradecemos de parte mía, de parte de Ana María Bustos y Joaquín López, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Rafa, Ana María. No sé qué les parece, pues tenemos algunas preguntas que están dirigidas, digamos, para Rafaela, para Ana María. Para mí no, realmente, tal vez la última. Quizá yo podría más bien preguntarles y podríamos hacer un paso a que Ana María conteste las que te parezcan, sí, pues un poco más contigo, y Rafaela, si les parece. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos de Frei Tapia: buenas tardes. La carrera por una vacuna contra el COVID ha llevado a la eliminación de regulaciones, por lo que los ensayos se han realizado al mismo tiempo en animales y humanos. ¿Cuáles serían las implicaciones éticas para el bienestar animal en futuros ensayos clínicos? Bien, David Maita Parra nos dice: buenas tardes, felicitaciones. Mi pregunta es: ¿cómo se podría evitar la explotación de plantas con propiedades medicinales como la chinchona por parte de las farmacéuticas multinacionales? Pues se conoce que cuando se logra aislar un compuesto existe una deliberada explotación. Regina Zambrano nos dice para la doctora Rafaela: ¿qué opinión le merecen los estudios y colección de fauna y flora que hizo don Pedro Vicente Maldonado? También Regina para la doctora Bustos dice: ¿cree usted que la tutela ambiental, artículo 397, numeral 1 de la Constitución, se la ejerce en el país, especialmente cuando existe agresión ambiental? Gracias. Bien, David nos dice que esa pregunta era para Rafaela. Luego Manuela Cordero nos dice: felicitaciones a los conferencistas, consulto. ¿Cuál es su reflexión respecto al papel de la divulgación científica? ¿Cuál sería la dimensión ética de la divulgación de información que le pertenece en esencia, me imagino, a la sociedad toda? Bien, y Enrique Serrano nos dice para la doctora Bustos: ¿cuán destructiva puede ser la explotación de minería metálica en las fuentes de agua para Cuenca? ¿Es legítimo consultar a las comunidades y pobladores de Cuenca sobre si permitirían la explotación minera en los páramos? Mercedes Vera: ¿cuál sería el protocolo en la explotación de los animales para el desarrollo de la vacuna contra el COVID? Y bien, a ver, las últimas 2, rápido. El uso indiscriminado del prefijo bio para justificar muchas actividades antrópicas como biocomercio, biopiratería, bioética, entre otras, ¿realmente garantiza esa relación armónica y equilibrada entre la producción de bienes de consumo y la conservación de los recursos de los que se valen para tal efecto? Y por último, Paola León nos dice: buenas tardes, para Joaquín López. En cuanto al patocentrismo, lastimosamente muchas veces he visto casos en los que nos dejamos llevar por la preferencia de la belleza estética de los seres vivos, al punto de preferir la conservación de un tipo de ave o mamífero que la conservación de algún insecto. ¿Es esto verdad? ¿A qué se debería esto? Bien, entonces, como tenemos muchas preguntas, por favor, Ana María, y luego Rafaela, y luego quizá Unita, yo. Muchas gracias a todos y todas por sus preguntas. Muchas gracias por prestarnos atención y ojalá algo justamente motivemos. Esa es la intención, creo que de todo este congreso: motivar a dialogar, a pensar y responsabilizarnos por estos temas.
Respecto al artículo 397, numeral 1, en realidad esto parte porque falta muchísima educación ambiental y creo que una de las cosas más importantes es reconocer que la educación ambiental no es aprender a hacer manualidades con las botellas de plástico. La educación ambiental como un proceso de educación es justamente transformar los patrones sociales y de relación que tenemos para construir unos más sustentables, y eso es a lo que nos motiva nuestra Constitución, que con cualquier error o cualquier situación que tenga tiene muchas cosas muy valiosas. Creo que en la práctica, por ejemplo, la legitimación activa o la inversión de la carga de la prueba o la responsabilidad objetiva que establece el artículo 397, numeral 1, deja mucho por desear. En realidad, no tenemos este rato esa corresponsabilidad, no asumimos el rol que tenemos en la defensa de los derechos de la naturaleza, de los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y de los derechos que tenemos nosotros también como seres humanos. La naturaleza requiere, y todos los ecosistemas, los seres vivos y todos los servicios ecosistémicos que están siendo degradados, que están siendo afectados, que están siendo desconocidos, necesitan de nuestro actuar activo, responsable, en cuanto al exigir, porque tenemos muchísimos instrumentos jurídicos, este rato, nacionales e internacionales, para exigir justamente esta responsabilidad, esta atención, esta reparación, estas acciones de precaución y de prevención. Entonces considero que no, que lamentablemente no están siendo ejercidos por nosotros bajo este principio de responsabilidad ciudadana que tenemos, que es lo que nos plantea el 397, numeral 1. Creo que si va la Rafa con la otra y después, no sé qué te parece. No sé cuál otra, pero hay un montón. Realmente hay también un poco montón. tiempo, entonces, Rafa, por favor. Vamos a intentar agruparlas. En primer lugar, la más fácil, la pregunta sobre la actuación de Pedro Vicente Maldonado, que colaboró, recordemos, no solamente fue un científico, digamos, que hizo muchas colecciones, animales, plantas por su cuenta, sino también con la Condamine y con la misión geodésica francesa. Realmente esa fue la época en la cual, a partir de la misión geodésica francesa, muchos habitantes del Ecuador lograron incluirse en estas misiones científicas. Por un lado, Pedro Vicente Maldonado, por otro lado, también en la misión de Humboldt, recordemos Carlos de Montúfar, que participó activamente en la expedición científica que Humboldt y Bonpland hicieron en Ecuador. Entonces, es indudable que fue un aporte fantástico. Con respecto a las otras preguntas, que son realmente muchos, yo creo que, en primer lugar, las preguntas hay algunas que implican el tema de la prueba sobre animales, la prueba de la vacuna COVID sobre los animales y las implicaciones que pueden existir, ¿no?, para futuros ensayos clínicos. Y yo creo que esa no es una novedad, desafortunadamente. Las pruebas sobre animales son una cosa recurrente en todos los ensayos clínicos. La novedad, digamos, esta vez es que se ha probado en animales muy cercanos al ser humano, por ejemplo, en simios, ¿de acuerdo? Entonces, pero no es una novedad. Desafortunadamente, la experimentación científica, la experimentación de vacunas, medicamentos, etcétera, se hace sobre seres vivos. Y desafortunadamente muchas veces se sacrifican inútilmente muchos seres vivos. Ese es uno de los temas cruciales que se tendrá que discutir y discutir en sede internacional, yo me imagino en sede jurídica internacional. Con respecto a la explotación de plantas con propiedades medicinales, cinchón es solo una de ellas. ¿Cuál es la solución? La solución es el conocimiento. La historia de cinchona yo creo que es ejemplar para todos. ¿Por qué pudieron comercializar la planta dejando al Ecuador y al Perú poquísimos ingresos?
solamente para la explotación, la talada y la venta de la corteza de quina. Simplemente porque en Ecuador, en Perú, nadie sabía hacer el extracto de quina. Entonces, no se impulsó lo que era el conocimiento profundo de las propiedades de esta planta. Por un lado, se eliminó por completo de la escena al conocimiento local, al conocimiento de los indígenas que conocían la planta, sabían cómo hacer la extracción, pero simplemente se usó la historia de Pedro de Leiva, que se quedó dormido bajo el árbol y se curó de la fiebre. Falso, el famoso Pedro de Leiva, quien dio la información, el chamán lojano que dio la información sobre la cinchona, sabía bien cómo usarla, pero los españoles eso no lo admitían. Así como no les interesaba impulsar el conocimiento profundo y científico de cada uno de los recursos naturales que teníamos. Y por supuesto, eso lo llevaron adelante otros, ¿no? De hecho, los principios activos de cinchona a inicio del 900 ya se sintetizaban en el laboratorio y desafortunadamente en el laboratorio de Bayern en Suiza, obviamente, porque en América nadie aprendió a sintetizarlos en el laboratorio, nadie apostó al desarrollo científico. Y Perfecto. Tenemos, Rafa, ya estamos un poco pasados. uy, ya estamos pasadísimos. Sigan nomás, a ustedes. Sí, discúlpenme los que no pude contestar. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias, Rafaela. Yo la verdad creo que ya estamos con el tiempo, ¿cierto, Zuli? Yo simplemente para comentar 30 segundos, yo creo que está el reto ahí evolutivo de la conciencia, de quizás saltarnos de este patocentrismo que, para la pregunta de Paola y pasar un poco a este biocentrismo y a este holismo de manera rápida con políticas contundentes. Y no nos olvidemos también para la pregunta de Enrique, pues que los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos ascienden junto con la democracia. Una democracia más participativa va a construir, digamos, esta sociedad que garantice sus derechos de la naturaleza. Entonces, creo que vamos bien. Eso, gracias de mi parte, Rafael, Ana María, Zuli, a todos quienes nos ven. Un abrazo. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias por la increíble intervención de Rafaela, Ana María y Joaquín.